Buenos días, chicos. Soy la profesora Raquel Vázquez. Conmigo van a trabajar el curso de lenguaje. Bien. A ver, voy a compartir. Antes de comenzar a desarrollar el tema que corresponde a esta semana, te voy a mencionar un poco cómo es la estructura del curso para que tengas una visión general. Bien. Las 2 primeras semanas trabajamos temas generales, como por ejemplo la comunicación el día de hoy, y la próxima semana hablamos de la realidad lingüística de Perú. A partir de la semana 3 ya nos enfocamos en lo que es netamente la gramática de la lengua española. Ahí vamos a empezar a desarrollar cada uno de los componentes gramaticales. Hablamos del componente fonológico, el morfológico, el semántico y el sintáctico. De esos 4 componentes, el más extenso siempre es el componente sintáctico. Bien, es el que nos va a tomar mayor cantidad de tiempo para poder desarrollar todos los temas que involucra. De manera simultánea, durante el desarrollo del curso, vamos a hacer una pausa en lo que es gramática para introducir el tema de escritura. ¿Por qué les digo que hacemos una pausa? Porque la escritura no pertenece a la gramática de las lenguas, ¿no? Es algo artificial que inventa el hombre. Por lo tanto, vamos a detenernos en gramática para trabajar escritura. ¿Qué vemos en escritura? Uso de letras, nos centramos en las letras mayúsculas, vemos lo que es tildación, y también trabajamos uso de signos de puntuación. Eso es lo que trabajamos en escritura. Finalmente, ya en la parte última del curso, vemos lo que es discurso. Bien, esa es la estructura de los temas que vas a llevar en el curso de lenguaje. Bien, entonces ya tienes una visión general para que sepas en qué parte nos encontramos. Hoy día comenzamos con el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es el elemento más, o mejor dicho, es el tema más amplio o es lo que involucra absolutamente a todos los seres vivos. Bien, por eso es que es nuestro primer tema. Vamos a recordar un poco sobre este tema. Te digo recordar porque es un tema que se trabaja ya en la etapa escolar, ¿no? Entonces no es un tema tan nuevo para ti. Te dice, la comunicación es el proceso por el cual se produce intercambio de información entre un emisor y receptor que utilizan un código común. Bien. Entonces, ¿en qué consiste la comunicación? La comunicación consiste en la transmisión de información. Se intercambian mensajes. Bien. Es un proceso porque tiene un inicio, tiene un desarrollo y va a tener un término. También se considera que es un proceso social, se le da esta característica, ¿no? Porque generalmente la comunicación va a involucrar a 2 o más seres. ¿Ok? Esta comunicación se puede clasificar como humana o como no humana. Si hablamos de la comunicación humana, entonces decimos que esta puede ser, mejor dicho, está presente entre los seres humanos y puede ser verbal o no verbal. Y en cuanto a la comunicación humana, está presente en los animales y en las plantas. Esta es la manera más general de cómo clasificar a la comunicación. Bien. Nosotros nos vamos a enfocar, en primer lugar, en la comunicación humana. Vamos a hablar de cómo es que se comunican los seres humanos, cuáles son los recursos que emplean para poder transmitir información. Entonces vas a tener, por un lado, la comunicación humana verbal. ¿Cuándo se presenta la comunicación humana verbal? Cuando para intercambiar información se usa un código lingüístico, es decir, se usa una lengua. Bien, en ese caso vamos a hablar de una comunicación verbal. Por esa razón, este tipo de comunicación también se llama lingüística. Entonces tú la vas a encontrar como comunicación humana verbal o comunicación humana lingüística. Bien. Ahora, cuando nosotros usamos una lengua, podemos hacerlo de 2 maneras, de manera hablada o de manera escrita. Si estamos empleando la lengua de forma hablada, que es la forma más natural, como nos podemos comunicar por medio de una lengua, esta puede ser denominada también como auditiva o acústica, ¿ya? Entonces tienes comunicación humana verbal auditiva, acústica
u oral. Cualquiera de esas denominaciones se va a referir a lo mismo. ¿A qué se refiere? Al hecho de que haya transmisión de información por medio del aire, por medio de sonidos. Luego tienes la comunicación verbal escrita. También se denomina visual o visuográfica. ¿Por qué recibe estas dos denominaciones? Porque aquí lo que tú haces es emplear grafías, empleas letras que representan a sonidos de una lengua. Este tipo de comunicación no es una comunicación natural, porque el sistema escrito lo inventa el hombre, el ser humano. Entonces es algo artificial. Bien. La denominación de visuográfica que recibe este tipo de comunicación es porque destaca el sentido de la visión y las grafías, ¿no? Tú realizas grafías, tú dibujas cuando escribes, ¿no? Dibujas las representaciones gráficas de los sonidos de esta lengua. Pero es importante que recuerdes que esto solamente se presenta en este tipo de comunicación humana verbal, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay de por medio un código lingüístico, es decir, el uso de una lengua. ¿Bien? Muy bien. Hasta aquí. Si hay alguna pregunta, chicos, por favor, encienden su micrófono porque no tengo el chat disponible. Bien, entonces, si tienen dudas, encienden su micrófono para que participen. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Está claro, Miss. Excelente. Gracias. Gracias por responder, corazón. Ahora, tenemos la comunicación humana no verbal. También se denomina no lingüística, porque en este tipo de comunicación no se va a emplear ningún código lingüístico. O sea, no se va a emplear una lengua. Entonces, ¿cómo podría realizarse una comunicación sin usar una lengua? Pues empleando otro tipo de recursos. Por ejemplo, las imágenes, los sonidos, los gestos, el tacto o simplemente que se dé por medio de la segregación de ciertas sustancias químicas. De tal manera que vamos a encontrar que la comunicación humana no verbal puede ser clasificada como visual, auditiva, gestual, táctil o química. Va a ser visual cuando la información se transmita por medio de una imagen. Entonces tú observas la imagen, recibes la información, la clasificas como visual. Va a ser auditiva cuando la información se transmita por medio de un sonido. Entonces, cuando se transmite información por medio de un sonido, la clasificas como auditiva, aunque esta también puede ser denominada acústica o sonora. La gestual es por medio del movimiento de alguna parte del cuerpo. Entonces, un movimiento que tú realices que transmite información ya se va a considerar como comunicación no verbal gestual. La táctil es cuando recibes el mensaje por medio del tacto. O sea, hay un contacto físico, que es lo que te ayuda a transmitir la información, ¿no? Por ejemplo, el sistema Braille, que usan las personas que tienen problemas de visión, ¿no? Y por medio de las formas de los puntos que sobresalen en las hojas, ellos con la yema de los dedos pueden saber a qué se refiere. O, por ejemplo, cuando alguien te abraza o alguien te da un beso, hay un contacto físico, entonces también es una comunicación humana no verbal táctil. En el caso de la química, es por la segregación de ciertas sustancias del cuerpo, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de ello, pero hay intercambio de información. Ahora, en nuestro primer esquema, aquí, cuando vimos lo que era la comunicación humana y no humana, dijimos que la comunicación humana se presentaba entre animales y plantas. Vamos a ver un poco más de ello. Mira, la comunicación humana puede también tener una subclasificación. Puede ser acústica, puede ser táctil, puede ser gestual, visual o química. Profesora, tiene las mismas denominaciones. Claro, pero lo que tienes que tener aquí claro es que está presente en los animales. Bien. Por ejemplo, la acústica, por medio de cantos, gruñidos, bufidos, aullidos, ¿no? Que son sonidos, la emisión de sonidos.
La visual, que puede ser el color del plumaje, el cambio de pigmentación que realiza, por ejemplo, el camaleón para camuflarse. La táctil, cuando hay lamidos, picoteos, acicalamientos. La química, también por la segregación de ciertas sustancias, te ponen como ejemplo las feromonas o la orina. Y la gestual por medio de movimientos, danzas, ¿no? Por ejemplo, es muy conocida la danza del apareo que realizan las aves, ¿no? Entonces ahí hay transmisión de información. Bien. Todo ello, toda esta clasificación está presente en la comunicación no humana, es decir, en los animales. Bien. Muy bien. Entonces, mira, con esta información que hemos mencionado, podemos deducir y dar la primera conclusión de la clase. ¿Cuál sería esta primera conclusión? La primera conclusión es que todos los seres vivos se van a comunicar, absolutamente todos, ¿ya? Todos se comunican, sean personas, sean animales o sean plantas. A pesar de que no hay tantos estudios en la comunicación de las plantas, pero podemos afirmar que esta también se podría realizar por ciertos movimientos que realizan ellas, por cambios también de pigmentación que realizan, ¿bien? Entonces también podemos afirmar que hay cambio de información, intercambio de información. Muy bien, tienes entonces la primera conclusión y por ello comenzamos con este tema, porque es el más general. Profesora, una pregunta. Sí, En el ejemplo de la comunicación humana táctil, ¿no sería un abrazo algo gestual o un apretón de manos algo gestual? eh, no, porque involucra contacto físico. Como hay contacto físico, entonces ya la consideras como táctil. La gestual es cuando no hay contacto físico. Bien. Por ejemplo, muchas veces cruzamos los brazos como símbolo de abrazo, ¿no? Pero no tenemos el contacto físico. Ese sería gestual. Pero si tú vas y abrazas a una persona, ya hay contacto físico. Entonces, como hay contacto físico, ya la consideras como táctil. ¿Bien? Ok, mis gracias. Muy bien. Excelente. Seguimos. Luego tenemos los elementos de la comunicación. Estos son los elementos que van a participar en todo acto comunicativo. O sea, en todo acto comunicativo tú vas a encontrar estos elementos. ¿Cuáles son? Tienes el emisor, el código, el mensaje, el referente, el receptor, el canal y la circunstancia. Vamos a recordar un poco de esta información. El emisor es el punto de partida del mensaje. Bien, es el origen del mensaje. Es el que quiere transmitir la información. Por ende, es el que construye el mensaje. Por eso se llama emisor, ¿no? Porque emite el mensaje. Emite el mensaje. Bien. Ahora, este mensaje que construye el emisor tiene un destino. Ese destino va a ser el receptor. Se llama receptor porque recepciona el mensaje. Bien. ¿Pero qué viene a ser el mensaje? El mensaje es toda la información que desea transmitir el emisor al receptor. Está conformada por ideas, pensamientos, sentimientos. Bien. Ahora, ¿cómo se construye ese mensaje? Por medio del código. El código El código es el sistema de signos con el cual tú vas a construir un mensaje, ¿ya? Tu sistema de signos con el cual construyes un mensaje. Hay dos procesos importantes que suceden con el código, que se denominan como codificación y descodificación. ¿Qué es la codificación? La codificación consiste en unir un signo a un significado.
Bien. Unes un signo a un significado. Eso es codificar. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? El lugar donde viven las personas, ese es mi significado. ¿Cuál es el signo del español que le corresponde? El signo lingüístico del español que le corresponde es casa. ¿Qué estoy haciendo? Codificando. Y la descodificación es el proceso contrario. Consiste en extraer el significado del signo. Entonces, si a mí me dicen, por ejemplo, house, que es un signo lingüístico del inglés, yo voy a extraer el significado. House significa lugar donde viven las personas. Perfecto. Eso es descodificar. Estos dos procesos ocurren con este elemento que es el código. Son dos procesos muy importantes y que los hacemos de manera permanente cuando nos comunicamos. Ahora, ¿quién realiza la codificación? El emisor. ¿Por qué? Porque el emisor es el que quiere construir el mensaje. Entonces, él va a codificar. ¿Y quién es el que descodifica? El receptor. ¿Por qué? Porque el receptor es el que interpreta el mensaje, el que tiene que extraer la información. Bien, esto es muy importante, chicos, porque a veces vienen preguntas teóricas relacionadas a este aspecto. ¿Ok? Entonces recuerda que con el elemento de la comunicación código ocurren estos dos procesos psicobiológicos, la codificación y la descodificación. ¿Quién codifica? El emisor. ¿Quién descodifica? El receptor. Muy bien. Para que mi mensaje ya elaborado llegue del emisor al receptor, tiene que viajar por algún medio, un soporte físico. Ese soporte físico se va a denominar como canal. El canal es el medio por el cual viaja el mensaje del emisor al receptor. ¿Ok? Ese es mi canal. Por ejemplo, si en estos momentos que hay un acto comunicativo, mi canal es el Internet, que el Internet hace posible que se dé esta comunicación. Si escribes, si lees un periódico, tu canal es el periódico. Bien, es el soporte físico que lleva el mensaje del emisor al receptor. Ahora, todo acto comunicativo se va a realizar en un determinado momento y en un determinado lugar. ¿Eso qué viene a ser? Eso viene a ser la circunstancia, lugar y momento donde se presenta el acto comunicativo. Sigamos hablando de nuestro acto comunicativo. Por ejemplo, vamos a decir que el tiempo son las 7:48 de la mañana, todos compartimos el mismo horario, y el lugar sí va a ser diferente, puede ser mi casa, tu casa, bien, va a variar, ¿no? Pero estamos ubicados en algún lugar. Esa es tu circunstancia, lugar y momento del acto comunicativo. Ahora, no dejemos de hablar del referente. El referente se denomina así porque es a lo que se refiere el mensaje. Cuando tú construyes un mensaje, este se va a referir a algún elemento. Por ejemplo, si decimos, Carlos compró un carro, tu referente es el carro, porque la oración te está hablando del carro. El referente es el elemento de la realidad que se evoca en el mensaje, que se menciona en el mensaje. Ese es tu referente. Justamente tiene esa denominación por ello, ¿no? ¿A qué se refiere el mensaje? Bien, es tu tema. Le vas a preguntar de qué trata el mensaje, de qué te está hablando el mensaje para que puedas llegar a saber cuál es el referente. A veces aparece otro elemento, por eso no está aquí, porque estos son los que están de forma permanente. Pero puede aparecer, puede presentarse el elemento denominado como ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es una interferencia en el momento del acto comunicativo. Como el mismo nombre te lo dice, ¿no? Puede interferir o puede impedir el acto comunicativo. Digamos que yo estoy haciendo la clase en estos momentos y mis perritos se alteran mucho y empiezan a ladrar de forma descontrolada y no me escuchas. Entonces, no hay acto comunicativo. ¿Por qué? Porque se presentó el elemento ruido. Bien. Entonces, es una interferencia o es algo que impide la comunicación. Pero no se considera en este esquema, ¿por qué? Porque es algo opcional, o sea, no es algo que siempre va a estar.
A diferencia de todos estos elementos que sí están de forma permanente. Bien, bien chicos, vamos a trabajar. Denme un minuto, voy a dejar de compartir porque tenemos que trabajar nuestro primer ejercicio de aplicación. Un minutito, por favor. A ver, ¿se observa, chicos? Sí, excelente. Muy bien. A ver, chicos, tienen un par de minutitos para que analicen ese ejercicio y luego lo desarrollamos juntos, ¿ok?
Mm. ¿Listo, chicos? A ver, trabajamos juntos, ¿ya? Los silbidos de un joven. La voy a clasificar como una comunicación. Comunicación humana no verbal acústica. No verbal, Ex- acústica. Excelente, muy bien. Es no verbal acústica, ¿no? Porque se emiten sonidos y no se usa una lengua. Una carta de renuncia. Para empezar, No verbal visual. No verbal visual. esta va a ser verbal, ¿no? No, Porque, este, claro, cuando Miss, tú creo que ahí escribes, está mal. Visual. ¿qué pasó? Es verbal, verbal visual. Recuerda que la visuográfica también se le llamaba visual, ¿no? O escrita, ¿ya? Entonces, ¿por qué la consideramos así? Porque cuando escribes una carta, usas un sistema gráfico, usas la escritura, entonces hay el uso de una lengua, por eso es verbal. Y visual porque tú vas a ver las grafías, ¿ok? Recuerda que también se llama visuográfica. La danza de las abejas. No humana gestual. Muy bien. No humana gestual, no humana gestual. Excelente. Finalmente tenías una operación matemática que es humana, pero es no verbal, ¿no? No verbal visual. ¿Ok? Listo. Miss, Sí, en la danza de las abejas, algo parecido así como había comentado mi compañera, donde decía que ahí el movimiento se está considerando como gesto, porque creo que la danza sería algo corporal, no, refiriéndome al esqueleto de las abejas, algo de un movimiento fisiológico. claro, es un movimiento corporal, tú lo has dicho. El movimiento que ellos realizan, la forma del vuelo que realizan, transmite información. Entonces se considera como no humana porque es de los animalitos, pero va a ser gestual. Bien. Ah, ya. Miss, ¿a la danza de las abejas se refiere a un baile o al baile en sí de la palabra? Ah, no, se refiere al movimiento que realiza al momento que vuela. La danza de las abejas se refiere a ello, al movimiento que realiza en la acción de volar. Ah, ya. Ya. Entonces, movimiento corporal entraría en lo que es gestual. Así es, así es. Ese es gestual. En este caso es no humana porque son animalitos, ¿no? Pero los movimientos que tú realizas con tu cuerpo también se consideran como humana, no verbal, gestual, ¿ya? Ya, Miss, gracias. Muy bien, Katie. Ahora seguimos. Tenemos un acto comunicativo. Te dice, cuando estaba en el taxi, Daniela recibió un mensaje por WhatsApp en donde le informaba a Ana sobre la hospitalización de Luis. Te dice, las frases subrayadas constituyen ¿qué elementos? Taxi. El taxi es el lugar, ¿no? Entonces, si es el lugar, vas a decir que es la circunstancia. Recuerda que la circunstancia la hemos definido como el momento y lugar del acto comunicativo. Entonces, el taxi es tu circunstancia. Daniela recibió un mensaje, ella es la receptora, donde Ana le informaba, o sea, Ana es la emisora, porque ella le mandaba la información. Entonces, Ana es el emisor y el mensaje era la hospitalización de Luis. Entonces, tu respuesta correcta aparecía en Parquito. ¿Dudas, preguntas, dificultades? Miss, en la 2 no pudo ser referente, circunstancia emisora y referente, refiriendo a la hospitalización de Luis. Ah, lo que pasa es que ahí todo el mensaje es la hospitalización de Luis. Ese es todo tu mensaje. ¿Ya? O sea, está, Miss, claro, está de manera completa.
Ahí tu Ah, referente sería Luis, que es más específico, ¿no? ¿De qué se refiere? ¿De quién te está hablando? De Luis. ¿Cuál es el elemento de la realidad? De la realidad que se evoca en el mensaje. Luis. Luis tiene realidad. Cuando hablamos de realidad, hablamos de una existencia, ¿no? Física o no física. En este caso sería física. ¿Bien? el referente alude a de la persona de quien se está hablando o del tema principal, por O del decirlo así. objeto, claro, o del objeto, ¿no? Del objeto o de la persona. Recordemos que la definición del referente es elemento de la realidad que se evoca en el mensaje. Realidad quiere decir que existe, sea realidad física o no física. Por ejemplo, si yo te digo, el amor es un sentimiento muy importante. ¿Cuál es mi referente? El mensaje es que el amor es muy importante. ¿Cuál es mi referente? ¿Cuál es el elemento de la realidad, en este caso no física, que te menciono en el mensaje? El amor. El- Claro. Entonces, ese es tu referente. El referente no es todo el mensaje, es una parte del mensaje. Es a lo que se refiere el mensaje. En este caso te habla de la hospitalización de Luis. Si solamente te hubiesen subrayado Luis, ese sería tu referente. Pero como te dice, la Ah, hospitalización de Luis es todo el mensaje. ¿Bien? gracias, Miss. Ok, muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Seguimos. Ahora vamos a hablar aquí. Como ya mencionamos lo que es la comunicación, ya hemos concluido que todos los seres vivos se comunican, ahora vamos a trabajar algo más específico, ¿bien? Algo más delimitado, que viene a ser el fenómeno lingüístico. Esta diapositiva que tú estás observando es lo que se conoce como fenómeno lingüístico. ¿A qué agrupa? Al lenguaje, la lengua y el habla. Lenguaje, lengua y habla. Esto que estamos proyectando solamente le pertenece ya al ser humano. Aquí ya no vamos a encontrar a los animales, ni a las plantas, solamente al ser humano. Entonces, comenzamos hablando del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje se define como la facultad o capacidad exclusiva del ser humano que le permite, ¿qué le va a permitir esta facultad? Aprender códigos lingüísticos, es decir, aprender lenguas. Gracias a que tenemos esta configuración, por así decirlo, podemos aprender lenguas. ¿Qué configuración? Tenemos lenguaje. El lenguaje entonces es la facultad o capacidad exclusiva del ser humano. Bien, porque tienes esta capacidad, has aprendido español, puedes aprender inglés, puedes aprender chino, coreano, quechua, ashaninka, shipibo y todas las lenguas que tú desees, que tienes esta capacidad que se denomina lenguaje. El lenguaje es exclusivo de los seres humanos. No es muy apropiado hablar del lenguaje de los animales. Bien, porque el lenguaje, el término lenguaje viene a ser exclusivo para el ser humano. ¿Cuáles son sus características? Es innato porque el ser humano nace con esta capacidad, o sea, no es una capacidad que él va a aprender, él nace con esta capacidad. Bien. Ahora, también decimos que es universal. ¿Por qué es universal? Porque todos los seres humanos lo van a presentar. Bien. Bien, todos van a presentar esta capacidad. Y es limitante porque está supeditado al uso que hacemos del cerebro, ¿no? Esta capacidad tiene ciertos límites según el uso que hagamos del cerebro. Profesora, ¿cómo sé que existe esta capacidad? ¿Cuál es la prueba de que existe esta capacidad? Bueno, la prueba es que aprendemos lenguas. Esa es la prueba. Y esa también es la diferencia que tenemos con los animales. Los animales, por ejemplo, no aprenden lenguas, ¿no? Si alguna vez has tenido un perrito y lo
has tenido desde pequeñito en tu casa y has intentado, ¿no? O has querido enseñarle a hablar, no sé si a alguien le ha pasado, y no has tenido éxito, ¿no? Profesora, pero mi perrito me entiende. Yo le digo siéntate y se sienta. Yo le digo vamos y él se levanta, ¿no? O le digo comida y él come. Claro, porque está el animalito ha relacionado esos sonidos que tú emites con la acción, ¿no? Entonces, ha aprendido eso. Pero nunca tu perrito te ha dicho no quiero comer o no me molestes, ¿no? Déjame dormir. Nunca te he contestado así. Y es porque él no tiene la capacidad para aprender un código lingüístico y poder desenvolverse con ese código lingüístico. Bien. Entonces los Profesor, animales no tienen. Sí, profesor, una consulta. Una vez vi en un video, profesora, donde que a un perro le hablaba un inglés, claro, en la lengua inglesa, pero pensaban que el perro era sordo porque no respondía a ningún llamado. Y después se dieron cuenta, porque el perro había sido adoptado, de que solo entendía el español. Cuando le hablaban en español, reaccionaba, pero si le hablaban en otra lengua o idioma, no respondía. Y en ese caso, ¿qué sería, profesora? claro. Sí, sí vi el caso. Lo que pasa es que el animalito reacciona a los sonidos. Recuerda que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, si yo digo casa, casa es una secuencia de fonemas, es una secuencia de sonidos, ¿cierto? Entonces, el animalito eh, escucha los sonidos y los relaciona a una acción. Los sonidos. Él no te va a entender por palabra y por significado. Él te escucha, entiende sonidos. Entonces, este animalito no reconocía los sonidos propios del inglés. Por eso no los vinculaba a las acciones. Había sido entrenado con los sonidos propios del español. Sonidos, ¿ya? Recuerda que una palabra es una secuencia de sonidos, una secuencia de fonemas. Ya cuando trabajemos fonología vamos a decir propiamente fonemas. Ahora te digo sonidos como para que puedas tenerlo claro. Entonces, no es que el animalito entendía esa lengua, ¿no? Y que él se iba a expresar en esa lengua. Él entendía los sonidos propios de una lengua, que es lo que hace. Y no es tanto entender, sino relacionar. Ellos relacionan una secuencia de sonidos con una acción. Eso es lo que hacen los entrenadores, ¿no? Cuando tú entrenas a tu perrito, incluso te dicen, sí, tienes que darle a lo que le gusta, ¿no? Un alimento. Por ejemplo, escuché por ahí un entrenador que decía que el plátano les gustaba bastante a los perros. Entonces, le dices una acción, le enseñas a hacer la acción y le das el premio cuando lo hace, la recompensa, ¿no? Lo estás mecanizando a los sonidos que tú emites con la acción que él debe hacer. Pero eso no quiere decir que él entiende el lenguaje, que él entienda la lengua. Tener la capacidad del lenguaje involucra mucho más, no solamente entender una lengua, sino entenderla y poder desenvolverte en ella. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que sucedía. El perrito había sido entrenado con sonidos de otra lengua. ¿Ok? Ok, profesora, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, hablemos ahora sí de qué es la lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos Miss, con los que se codifica y se descodifica. Sí, Disculpe, referirnos al lenguaje como a la característica limitante, la característica de limitante. sí, Miss, ¿a qué se refiere? Perdón, chicos, mis perritos se pusieron un poco nerviosos. Sí, habíamos dicho que esta característica se refiere al hecho de que esta capacidad está supeditada al uso que hacemos del cerebro. Esta capacidad va a tener límites según el uso que hagamos de este órgano. Por ejemplo, se ha observado que todas las lenguas del mundo tienen ciertos límites, ciertos parámetros similares. ¿Y es por qué? Porque pertenece al espectro. Te hago una analogía.
Nosotros tenemos la capacidad de caminar, los seres humanos, y también tenemos la capacidad de correr, ¿cierto? Pero por nuestra configuración muscular podemos llegar a un límite de velocidad. No vamos a poder alcanzar la velocidad, por ejemplo, que tiene un carro, un vehículo, una máquina, ¿verdad? Porque nosotros tenemos límites que involucran la fuerza, ¿bien? Eso va a ser considerado como algo limitante para nosotros. Algo así sucede con el lenguaje. Esta capacidad también tiene ciertos límites que tiene que ver con el uso que hacemos del cerebro. Si en nuestro proceso evolutivo cambiara el funcionamiento de este órgano, posiblemente esta capacidad también sufriera alguna modificación, pero eso está supeditado a la evolución de la especie. Bien, a eso me refería cuando les dije que era limitante. Muy bien, Ah, ya. Gracias, Miss. ok, excelente, Kate. Ahora, les decía, ¿no? La lengua la habíamos definido como el sistema de signos lingüísticos que permite la codificación y descodificación. Son signos lingüísticos. A la lengua también se le puede conocer como código lingüístico, ¿ok? Es abstracta porque ¿dónde está la lengua? Está en la mente del hablante. No es algo que tú vayas a ver, vayas a percibir, está en la mente del hablante. Es social porque involucra a un determinado grupo humano. Y es un producto histórico porque es algo que pasa a través de las generaciones, con el transcurrir del tiempo. Bien, eso es la lengua, un producto histórico. Las lenguas van a ser compartidas por sociedades, por grupos humanos. Por eso se dice que es social. ¿Cómo aprendiste tú la lengua española? Profesora, a mí me enseñó mi mamá y mi papá. Muy bien. ¿Y quién le enseñó a tus padres? Tus padres. Eso es la transmisión a través de las generaciones. Las lenguas se transmiten a través de las generaciones, por eso son productos históricos. Profesora, hasta aquí usted ha hablado del lenguaje, una capacidad que está en la mente del ser humano que permite aprender lenguas. La lengua es un sistema de signos lingüísticos que también está en la mente del ser humano. ¿Qué es lo concreto? ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que se percibe? Lo que se percibe es el habla. El habla es lo único concreto de este fenómeno lingüístico. El habla hace posible que se teorice sobre la lengua y el lenguaje. ¿Por qué? El habla es el uso del sistema lingüístico. Es concreta. Concreta o psicofísica, también le denominan psicofísica. Bien. Cuando tú hablas, emites sonidos que están relacionados a un conocimiento lingüístico. Bien. Si tú quieres saber qué lengua habla alguien, cuál es la lengua que conoce, tienes que hacerlo expresar, que se exprese. Y así vas a poder determinar cuál es la lengua. Y como conoce una lengua, puedes asumir que tiene la capacidad de lenguaje, o sea, algo que le permite aprender estas lenguas. No es social, el habla depende de cada uno de nosotros usa una lengua de manera diferente. Tenemos ciertas características que nos van a diferenciar, mínimas, y en los diferentes componentes gramaticales. Y es un acto momentáneo, ¿no? O sea, la forma como tú te expresas ahora no es algo que va a trascender en la lengua en sí, no es algo que pasa de generación en generación, ¿no? Son por determinados momentos, ¿ok? Esa sería una diferencia muy marcada con la lengua, que la lengua es un producto histórico y el habla es un acto momentáneo. Entonces, ¿qué es lo único concreto del fenómeno lingüístico? El habla. Porque existe el habla, se ha podido, insisto, teorizar en que existe la lengua y el lenguaje. ¿Alguna pregunta sobre este fenómeno lingüístico, chicos? Miss, el lenguaje también podría ser considerado abstracto, ¿no? Claro, claro, porque es una capacidad que está en el cerebro, no se ve. Ujú. Pero cuando te mencionen de la característica de abstracta o psíquica, porque he visto esos dos términos, mejor relacionarlo con la lengua, ¿ok? Ah, ya.
Ya, Pero sí, gracias. definitivamente es abstracto. Muy bien. Ok, seguimos entonces. Ya tienes los conceptos de lenguaje, lengua y habla. Seguimos. Hay otro término que es el de idioma. Y a veces me dicen, Miss, ¿es idioma o es lengua? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿En qué se diferencia? Todos los idiomas son lenguas, ya, para empezar. Pero los idiomas son lenguas que han sido reconocidas en términos extralingüísticos, es decir, es como un estatus que ha alcanzado una lengua. Y ese estatus lo ha alcanzado por un determinado gobierno, una política lingüística de un territorio. Es decir, ese territorio ha reconocido las lenguas que existen. Bien, ese estado ha reconocido las lenguas que existen en su territorio. Entonces le da un estatus. En el caso central del Perú, el Perú ha reconocido como idiomas a todas las lenguas de su territorio. Así lo dice el artículo 48 en la Constitución de la República del Perú. Son idiomas oficiales el castellano y en las zonas donde predominen también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley. Es decir, tú puedes decir idioma quechua, idioma xánica, idioma shipibo, idioma aymara. Es correcto usar el término. Entonces, el idioma es un reconocimiento que se le da a una lengua. Es un sistema lingüístico reconocido en términos extralingüísticos. Profesora, ¿un idioma es superior a una lengua? No es que sea superior, porque cuando hablamos de lenguas no hay superioridad, no hay inferioridad, no hay lenguas mejores, no hay lenguas peores. Es simplemente un reconocimiento que ha tenido una lengua. Bien, por eso te lo definen como una lengua oficial. Eso en cuanto al idioma. Entonces, mira, ya tienes a nivel teórico los conceptos de lenguaje, lengua, habla e idioma. Hablemos ahora un poco de la variación lingüística. Miren, chicos, la variación lingüística es lo más natural que puede haber. Todas las lenguas están sometidas a cambios. Todas cambian. Todas sufren modificaciones. Bien. Mientras una lengua esté viva, es decir, mientras una lengua tenga hablantes, va a sufrir cambios. Cuando hablamos de variación lingüística, hablamos del término dialecto. ¿Qué es el dialecto? Se dice, es la variedad social o geográfica de una lengua. Ahí vas a encontrar dos términos, ¿ya? Dos tipos de dialecto. El dialecto social, que también es llamado sociolecto, te lo escribo por si acaso lo encuentres en algún material. Y el dialecto regional. Ya está. El dialecto social es una variación lingüística que obedece a factores sociales. Es decir, la lengua cambia por factores sociales. ¿Qué factores sociales? Por ejemplo, puede ser la edad, la forma como habla un grupo de jóvenes, por ejemplo, en un nivel preuniversitario, ¿no? Jóvenes de 18 años, digamos, frente a un grupo de adultos de 40 años. Dime, ¿se expresarán igual? ¿Hablarán igual? ¿O será diferente? Van a hablar de forma diferente, ¿no? ¿Y eso a qué se debe? A la edad. Son generaciones diferentes y eso también se manifiesta en el habla. Ese sería entonces un factor que determina la forma de hablar, la edad. Otro factor puede ser el nivel académico. Volvamos al grupo de jóvenes de 18 años en un nivel preuniversitario.
Se expresará igual que un grupo de adultos, un grupo de abogados. ¿Hablarán igual? No, ¿verdad? No, profesora, los abogados tienen términos de su especialidad, ¿no? Son personas más preparadas si comparamos con un grupo preuniversitario. Y eso se manifiesta en su forma de hablar. Ese sería otro factor social. El género. Los hombres y las mujeres no se expresan igual. Un grupo de hombres, entre hombres, se expresa de una manera diferente a cuando hay mujeres en el entorno. Lo mismo con las mujeres. Entonces, el género también puede determinar tu forma de hablar. También se sería un sociolecto. La religión. Cuando alguien pertenece a un grupo o una congregación religiosa, cuando está dentro del grupo o del entorno de la congregación, se expresa de una manera. Y cuando está con personas que no son parte de la congregación, se expresa de otra forma. Entonces, ese sería otro factor social que determina la forma de hablar, es decir, sociolecto. Entonces, como puedes ver, existen diferentes factores que pueden determinar tu forma de expresarte. ¿Ya? Se denominan como sociolectos. Y el dialecto regional viene a ser la forma como se expresa alguien, pero por su ubicación geográfica. ¿Ya? Por su ubicación geográfica. O sea, según el lugar donde vive. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar a personas de la selva? No hablan igual a las personas, por ejemplo, de Piura. ¿Sí o no? Hablan diferente. ¿Y esto a qué se debe? A la ubicación. En la selva, el español, por ejemplo, está en contacto con lenguas amazónicas o quizás con el portugués en una ubicación. Entonces va a asimilar características propias de estas lenguas. Bien. O por ejemplo, el español que se habla en Cusco, ¿será igual al español que se habla en Lima o en Arequipa, digamos? No. ¿Por qué? Porque en Cusco de repente está más en contacto con la lengua quechua. Entonces va a asimilar características de esta lengua. Una lengua, según el territorio en el que se encuentre, va a entrar en contacto con otras lenguas. Entonces, si entra en contacto con otras lenguas, hablamos de un dialecto geográfico o dialecto regional. Bien. Estos son entonces los dos tipos de dialecto que puedes encontrar. El dialecto social, llamado también sociolecto, o el dialecto regional. Profesora, ¿y cuál está bien y cuál está mal? Cuando hablamos de dialectos, no vamos a hablar de lo que está bien o está mal, porque son manifestaciones naturales de una lengua. Entonces, simplemente son dialectos. Se entienden así. No es ni bueno ni malo. Son dialectos. ¿Bien? Los dialectos que son variaciones que sufre una lengua por diferentes factores, sean factores sociales o sean factores geográficos. Bien, eso hay que tenerlo muy claro. Profesora, pero ¿y entonces cada uno puede hablar como desee? Bueno, tú puedes tener el dialecto ¿no? que tengas, no hay ningún problema, pero sí hay algo que va a funcionar como un regulador, que es el denominado dialecto estándar. Entonces, el dialecto estándar es la parte normativa, ¿ya? Vamos a decir que es la parte normativa de todos los dialectos. Es necesario que aprendas cuál es el dialecto estándar para que puedas desenvolverte de manera correcta. Acá ya hablamos de lo correcto, ¿bien? Entonces te dice, el dialecto estándar se refiere a la variedad de la lengua usada en contextos formales. Puedes tener, insisto, el dialecto que tengas, pero tienes que aprender el dialecto estándar para que puedas desenvolverte en lugares donde hay transmisión de cultura. ¿Bien? Es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. O sea, existen muchos dialectos,
pero este va a ser como el que mantiene el orden, por así decirlo, frente a la existencia de muchos dialectos, ¿ya? Todos tenemos que aprender el dialecto estándar. No te preocupes porque aquí en el desarrollo del curso vamos a ver varios temas relacionados a la parte normativa. ¿Qué es empleado de forma? Chicos, ¿me escuchan? ¿Sí se me escucha? Sí, Sí se lo escucho, Miss. Ya, Sí, es que me indicaba mi profesora. pantalla, decía, algo salió mal, me decía. Ok, ok, sí, gracias por solo un responder. ratito nomás que se dejó de escuchar. Ah, ya, ok, ok. Ya, bueno, les decía, ¿no? Entonces es importante que todos aprendan el dialecto estándar, pero en este curso sí trabajamos la parte normativa, ¿ya? Entonces, no te preocupes. Listo. Recuerda entonces, cuando a ti te hagan preguntas de dialecto estándar, te van a pedir lo correcto o incorrecto, ¿ya? Eso sí debes tenerlo claro. Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre dialecto estándar, chicos? Antes de seguir con nuestro ejercicio. ¿Todo bien? Está claro, Miss. Muy bien. Profesora, una Muy consulta. sí. Yo no viví en ese entonces, así que no sé cómo hablo, pero anteriormente entre los 80, 90, donde se estaba como poniendo de moda esos grupos sociales del rock y cuando se entraban a los 2000 con esto de la tecnología, habían grupos de personas que empleaban términos como, entre comillas, creados por ellos mismos para Ujú, hacer sentir a los nuevos del barrio o a los nuevos de un trabajo como ignorantes. Por ejemplo, cuando a ujú. veces decían causa o hablaban términos que no conocían, por ejemplo, piña, tasalado y todo eso. ¿Y esto también es parte del dialecto? Claro, son sociolectos. Son Ah, ya pues sociolectos. ahora. ¿Mm? Ah, ya, gracias, Por profesora. ejemplo, ustedes han visto, chicos, ahora con el TikTok, ¿no? Cuando salen o imitan, ay, recuerdo, ¿cómo se llama este chico que es productor musical? Que sacó una canción incluso haciendo referencia a un sociolecto, al sociolecto limeño, del grupo de jóvenes. ¿Cómo se llama este chico? Tito Silva, que se hizo bastante común, se hizo viral la canción de estas chicas que cantaban y decían, por ejemplo, alú por dos, cosas así, expresiones así, ¿no? Y hacía referencia a un sociolecto. Ese era un sociolecto, ese es un ejemplo de un sociolecto, ¿no? Que se hizo bastante viral y causó pues bastante gracia, ¿no? Se hizo muy popular. Entonces, ese es un ejemplo de un sociolecto. Son sociolectos, chicos. Bien. El uso de jergas también está presente en muchos sociolectos. Muy bien. Excelente tu comentario. Listo. Seguimos. Tenemos nuestro segundo ejercicio de aplicación. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí? A ver, verdadero o falso y el enunciado conceptualmente correcto. A ver, ¿tienes algunos minutitos? Luego trabajamos juntos, ¿bien? Ya tengo chat, chicos, así que ya pueden enviar sus respuestas o preguntas también por ese medio o por el micrófono, depende de ustedes.
Muy bien. A ver. Trabajemos juntos. Dice, únicamente los humanos presentan el lenguaje. Sí, efectivamente. Hemos dicho que el lenguaje es una capacidad exclusiva del ser humano. Todas las lenguas son consideradas idiomas. No, el ser idioma es un estatus que adquiere una lengua, hemos dicho, ¿no? Dependiendo de la política lingüística de ese territorio. Entonces, no todas las lenguas van a ser idiomas. Las que son reconocidas, sí. Las lenguas ágrafas no tienen gramática. Esto es importante. ¿Qué es una lengua ágrafa, chicos? Una lengua ágrafa es una lengua que no tiene escritura. Todas las lenguas van a ser orales. O sea, todas las lenguas surgen así de manera natural, hablada. Bien. Pero las ágrafas son a las que no se les ha inventado un sistema escrito. Ahora, por ese lado ya tienes el concepto de lengua ágrafa, lengua que no tiene escritura. Bien. Ahora te dice, no tiene gramática. Todas, y eso también anótalo, es muy importante, todas las lenguas del mundo, todas, tienen gramática. ¿Por qué? Porque si no tuvieran gramática, entonces simplemente no tendría hablantes. Entonces, todas las lenguas del mundo van a tener gramática. Esta también sería falsa. Las plantas no realizan la comunicación. Esto también hemos visto que es falso. Hemos visto que todos los seres vivos, humanos y no humanos, se comunican. Lo que involucra plantas y animales también. Entonces, esta sería tu respuesta. ¿Dudas, preguntas de este primer ejercicio? Algo que no esté muy clarito. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Luego dice, seleccione el enunciado conceptualmente correcto. Algunas lenguas del mundo no presentan dialecto. Todas, eso también toma nota. Todas las lenguas del mundo presentan dialectos. Todas. El habla es la concretización del sistema lingüístico. Efectivamente. Hemos dicho que el habla es la concretización en el sistema lingüístico. Las lenguas naturales no presentan cambios lingüísticos. Todas las lenguas del mundo presentan cambios. Es lo mismo que decir que todas tienen dialectos. La facultad de lenguaje es aprendida por el ser humano. No, la facultad es innata. ¿Recuerdas? Lo que es aprendido es la lengua. La lengua se aprende, el código lingüístico se aprende, pero la facultad de lenguaje no, tú naces con ella. Muy bien. Excelente. Hablemos ahora de la parte pragmática, que tiene que ver con las funciones del lenguaje. Son 6 las funciones del lenguaje. Tienes la representativa, la apelativa, expresiva, fática, poética y metalingüística. Son 6 funciones del lenguaje, ¿ok? Entonces, hablemos en primer lugar de la función representativa. También se denomina referencial o denotativa. Esta función se presenta cuando un enunciado expresa de manera objetiva una información. O sea, simplemente te informa sobre un hecho, sobre algo. Por ejemplo, señores, las elecciones se realizaron por turnos. Andrea se siente muy motivada hoy. Entonces son oraciones que están informando de manera objetiva algo. En esta función, el elemento que va a predominar, que va a destacar, es el referente. ¿Ya? Es el referente. Entonces, en la función representativa, destaca el referente. Luego tienes la función apelativo-conativa. En el caso de esta función, se busca lograr algo en el receptor. ¿Ya? Se quiere lograr algo en él. Se quiere convencer, persuadir al receptor para que realice algo, para que actúe de alguna manera. Entonces, el elemento obviamente que va a destacar es justamente el receptor. Se puede presentar por medio de una orden, por medio de un pedido o por medio de una pregunta. Por favor, encienda su micrófono. Ahí tienes un pedido. ¿Se han incrementado las tarifas del Internet? Ahí tienes una pregunta. Esa es tu función apelativa. También puedes encontrar la función expresiva o emotiva. Mira, en este caso, esta función es todo lo opuesto a la representativa. ¿Por qué?
Porque en esta función el emisor expresa su sentir, expresa lo que él siente, lo que él piensa, lo que él cree. Es subjetiva. El elemento que destaca es justamente el emisor. Por ejemplo, me encantó la visita realizada a esa ciudad. Me encantó. Eso es totalmente subjetivo, ¿no? ¿Cómo has crecido, Julito? Eso también es expresiva. ¿Ok? Recuerda que se denomina expresiva o emotiva. Luego tienes la función fática o de contacto. En la función fática o de contacto, lo que se quiere es asegurar que el canal funcione bien para garantizar la comunicación. Bien. Entonces ahí el elemento que va a destacar es justamente el canal. También se presenta esta función cuando quieres iniciar un acto comunicativo, por ejemplo, por medio de un saludo, ¿no? Cuando dices buenos días, buenas tardes, hola, ¿no? Estás iniciando un acto comunicativo. Ahí también se presenta esta función fática o de contacto. Entonces, el elemento que va a destacar es el canal. Listo. Luego tienes la función estética o poética. El elemento que destaca es el mensaje. Miren, la función poética o estética lo que importa es la belleza del mensaje. Tiene que ser un mensaje bonito, que llame la atención, que impacte los sentidos. Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja. El sollozo de las almas perdidas se escapa por su boca. El elemento que destaca, insisto, va a ser el mensaje. Lo encuentras en poemas, en versos o en refranes. En los refranes también hay función estética, tómalo en cuenta. Luego tienes la función metalingüística o de glosa. En este caso lo que se hace es describir un código lingüístico, bien, por medio de otro código lingüístico. O sea, se brinda información de una lengua, ¿no? Por eso el elemento que destaca aquí es el código. Por ejemplo, cuando dices el núcleo de la frase nominal es el sustantivo, o el fonema oclusivo bilabial sordo, o el fonema P, ya, es oclusivo bilabial sordo oral. Estás describiendo una característica fonológica. Siempre que describas algún tipo de información gramatical de una lengua, vas a decir que hay función metalingüística o de glosa. Bien. Ok. ¿Dudas, preguntas, chicos? Miren, es de vital importancia que ustedes aprendan qué elemento destaca en cada función. ¿Por qué? Porque a veces no te preguntan por la función. A veces te dicen, en la oración, me encantó la visita realizada a esa ciudad, el elemento de la comunicación que destaca es. Y entonces tú deduces, ¿no? En me encantó la visita realizada a esa ciudad es una función expresiva. El elemento que va a destacar es el emisor. ¿Ya? Entonces, a veces las preguntas no son por las funciones, ojo, son directamente por el elemento. Por eso tú tienes que aprenderlo. Chicos, en esta semana ustedes se tienen que aprender ello si es que todavía no lo dominan. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, entonces nos entrenamos, ¿ya? Vamos a determinar las funciones. En la primera te piden las funciones del lenguaje y en la segunda los elementos. A ver, trabájalo, por favor. Me envías tus respuestas.
Muy bien, de la segunda parte también, chicos. Profesora, una consulta. Sí, hijito, dime. mm, respecto cuando explicaba sobre los elementos del lenguaje, eso del Ujú. emisor, el canal, ¿cuáles como Elementos de la mínimo deben de, comunicación. ajá, cuáles deben de estar como mínimo para que haya comunicación, profesora? O sea, creo yo que no se va a dar todo al 100%, pero ¿cuáles serían como los básicos, los elementos básicos del lenguaje, profesora? Ahí está mi duda. Ok. Normalmente aparecen todos. O sea, normalmente están todos. Pero los que son fundamentales son los roles de emisor y receptor. Gracias, profesora. Ok. Ahora, también recuerden que el elemento más social de todos es el código. Bien, es el más social. ¿Por qué es el más social? Porque es necesario que tanto el emisor como el receptor manejen el mismo código para que haya comunicación. Bien, muy bien. Veamos. Dice, relaciona los enunciados con sus respectivas funciones del lenguaje. ¿Quién redactó este informe económico? Esa es una pregunta, ¿no? Entonces, si es una pregunta, es función apelativa. Ya está. Luis, traje este diccionario para tu hermano. Está informando, ¿no? Si está informando, entonces es función referencial. Tus ojos son los luceros que iluminan mi sendero. Este es un verso. Entonces, vamos a considerarlo como función poética. Me parece interesantísimo aquel proyecto. Está dando un punto de vista. Entonces es función emotiva. Y finalmente, el verbo es el núcleo de la frase verbal, es función metalingüística. ¿Bien? Ahora, había que determinar los elementos que destacaban en cada una de estas funciones. Mario estudió quechua y aymara. Esa es función referencial, por lo tanto va a ser el referente. Bien, referente. ¿Por qué? Porque es función referencial, está informando. El fonema, en este caso X, es fricativo velar sordo. Bueno, acá es función metalingüística, ¿no? Por lo tanto va a ser el código. Código.
Leí el argumento de ave sin nido. Ave sin nido es él. Te está informando, ¿no? Va a ser el referente. Karina, siéntate al lado de tu hermano. Entonces aquí te está dando una orden, ¿no? Es el receptor. Porque es función apelativa. Qué grata sorpresa, querido amigo. Función expresiva, ¿no? Entonces el elemento que destaca es el emisor. Observa que en este caso no te pedían la función, sino de frente te preguntaban por el elemento. ¿Dudas, preguntas, dificultades sobre esta parte? Está claro, Miss. Yo, profesora, yo aquí, Sí, pero te escucho. no con los ejercicios, sino con la función emotiva, profesora. O A sea, ver, la apelativa es dar una orden, eh, como dar o una hacer un orden, pedido o plantear una pregunta. exacto. Y cuando, por ejemplo, yo digo, ven en la noche, pero con signo de exclamación, ¿eso es función apelativa o emotiva? Ah, están las dos funciones, ¿no? Hay Ujú, pero, enunciados en los que pueden interactuar, pero siempre te van a pedir la que predomine. Y en ese caso va a predominar la expresiva, porque está entre signos de exclamación. ok, muchas gracias, profesora. Muy bien. Sí, es normal que en algunos enunciados aparezcan dos o más funciones. Bien, muy bien, excelente. Había otra pregunta, creo. Me hizo una pregunta. ¿El ruido solo afecta al canal o afecta a todos los elementos en sí? Afecta de manera general al acto comunicativo, porque dificulta la comunicación o a veces la impide. Ok, gracias. Muy bien, listo. Entonces ahora trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Nos dice, identifique la alternativa que corresponde al dialecto estándar. O sea, ¿cuál de estos enunciados es correcto?
Muy bien, veamos, ya tenemos respuesta. A ver, vamos a trabajar juntos. Dice, pudo ocupar el 12º puesto del concurso. Recuerda que cuando se trata de un orden, 12º no es lo más apropiado, porque 12º indica una división, no, es un partitivo. Entonces, lo más adecuado aquí sería 12º como una sola palabra, o podrías tenerlo 12º como dos palabras, o simplemente duodécimo. Descartamos avión. Me alegra de que quieras mucho a tu amiga. Hay un fenómeno que se conoce como dequeísmo. O sea, es el uso incorrecto de la secuencia de que. Lo apropiado hubiese sido decir, me alegra que quieras mucho a tu amiga. Entonces, uso incorrecto de la preposición de. Tampoco es tu clave. Ruth, espero que Julio lo diga delante tuyo. No es correcto usar el pronombre tuyo, el posesivo, después del adverbio delante. Sería delante de ti, ¿no? Usas la frase preposicional, delante de ti. Pronto tramitaré mi licencia de conducir. Ese es correcto. Esa es tu clave. Raúl nos saludó alegremente y cortésmente. Ya. No podías usar dos adverbios terminados en mente. ¿Qué dice la norma? Solamente el segundo debe presentar el sufijo mente. Raúl nos saludó alegre y cortésmente. ¿Ok? Luego, Liliana todos los sábados se le hacía el cabello. Se le hacía, no, se alisa, ¿no? El verbo es alisar. Compraré una pastilla, perdón, una pasta dentrífica en la farmacia. No es dentrífica, es dentífrica. Dentífrica. ¿Ok? Lo escribimos aquí. Dentífrica. Dentífrica, no dentrífica. ¿Ok? Muy bien, entonces tu clave aparecía en la D. ¿Dudas, preguntitas que hayan quedado al respecto? Entonces ahora vamos a las preguntas seleccionadas. Para esta clase tenemos 4 preguntitas seleccionadas. ¿Bien? Miss, En un minuto, sí. disculpe, en lo que es de la última pregunta del dialecto estándar, ahí se podría Ujú. ver, hace un momento había mencionado así el ejemplo de que no es lo mismo una persona de Piura o de la selva. ¿Se podría también ahí presentar ejemplos como la manera de hablar o del dejo que ellos tienen? Claro, son sociolectos, ¿no? Son Ah, ya. sociolectos. Y esos, Esas características se presentan en muchos sociolectos. En eso tienes razón. Pero ah, cuando ya. ya hablamos de dialecto estándar, recuerda, vemos la parte correcta, ¿no? Ah, ¿Ok? ya. Y eso también involucra usar esas palabras que tengan un término general y que se pueda entender aquí y en otros lugares. O sea, ¿no? Algo común como para todos, así. Claro, claro. En el dialecto estándar ya no aparecen términos que son propios de una sola localidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Piura me parece que usan el término churre, y ya eso no estaría dentro de la parte normativa, no estaría dentro del dialecto estándar. Bien, Ah, ya. A mí, gracias. ok. Nos vamos a las preguntas seleccionadas, chicos. Esta es la primera preguntita. A ver, me envían su clave.
Muy bien. Te decía, la comunicación, proceso social de intercambio de información, se caracteriza por emplear códigos verbales y no verbales. Considerando lo mencionado en el enunciado, José levanta el brazo y mueve la mano para detener el bus que lo llevará al trabajo. Al subir enuncia un saludo cordial al chofer cobrador. Se evidencia respectivamente. El hecho de que él levante el brazo y mueve la mano es no verbal gestual, ¿no? Porque es un movimiento corporal. Y cuando hace un saludo cordial, ya estás frente a una comunicación verbal y como es de forma hablada, verbal oral. Excelente. Vamos a la pregunta 5. Te piden que identifiques los elementos. Listo. Veamos. La comunicación es un proceso en el cual intervienen varios elementos. Uno de ellos es el código, que debe ser común entre un emisor y un receptor. En la situación, trabajando en mi oficina, me comunicaron por medio de un mensaje de texto que mi hermano Daniel se había ganado una beca en una prestigiosa universidad. Los elementos de la comunicación, receptor, códigos y circunstancias son: yo soy el receptor, porque a mí me comunican, ¿ok? El código es la lengua española en este caso, ¿no? Y, y la circunstancia es la oficina, porque dice trabajando en mi oficina. Entonces tu clave aparece en dadito. Ya está. Pregunta 8. Hay que determinar el elemento y la función que destaca. Bien. Elemento y función que destaca. A ver, vayan desarrollando, chicos.
Veamos. ¿Qué viaje tan placentero, querido esposo? Aquí tienes tu emisor y tu función expresiva, ¿no? Está entre signos de exclamación y usa adverbios como tan, querido, el adjetivo querido. Preséntate mañana temprano, por favor. Preséntate. Acá tienes la orden, ¿no? Preséntate. Bueno, es un Apelativa. pedido. Claro. Receptor. Apelativa. También hay, ojo, también hay función expresiva por los signos de exclamación, ¿ya? Luego, Luis, ¿me escuchas? ¿Puedes oírme bien? Este es canal apático. ¿Qué es el pronombre personal tónico? Esta es una pregunta, ¿no? Receptor, apelativa. Algunos verbos presentan contenido léxico. Este es código, metalingüística. Última. Complete el siguiente texto según corresponda y luego marque la alternativa correcta. Son las características del lenguaje, lengua y habla. El lenguaje, dice, se caracteriza por ser innato, ¿cierto? El lenguaje es innato. La lengua es social y el habla es psicofísica. Tu respuesta correcta aparecía en casita. Muy bien, chicos. No sé si ha quedado alguna dudita, ya estamos sobre el tiempo. Bien, ha sido un placer trabajar con ustedes. Miss, Sí, dime. ¿podría ser Sí, la 12? a ver, vamos a ver. No tengo para proyectarla, pero la tengo por aquí. Dame un minuto y vemos la preguntita 12. A ver, a ver. Ya. En la 12 te pedían dialecto estándar. Desde ayer me duelen mis rodillas, decía el primer enunciado. No es mis rodillas, debió decir me duelen las rodillas. Ya, ahí el uso del posesivo no es correcto. Barco era tu clave. ¿Por qué? Porque cuando es una oración impersonal, el verbo debe estar en tercera persona singular. Entonces era correcto decir había varios guardias. En C decía, pidió que no plagiemos en la prueba. Pidió que no plagiemos. Y plagiemos era lo correcto. En dado decía, atrás de aquel edificio hay un parque. Atrás de, no, detrás de, detrás de. Repitió otra vez que no era el culpable. Repitió que no era el culpable. El verbo repetir ya implica ese otra vez, ¿ya? Entonces, en la 12, tu respuesta aparecía en barquito, ¿sí? Sí, Miss, Listo. gracias. Muy bien. Muy bien, chicos, ha Miss, sido un placer en la trabajar con 10, ustedes. Sí, en la Miss, 10. sí, disculpe, en ¿Ya? la 10 cuando había mencionado de que podría ser apelativa o la otra era expresiva, yo podría darme cuenta de la diferencia por lo que en la apelativa es como que ya sale con el mandato o una orden. Claro. En la apelativa es por una orden, ¿no? Te guías de eso. ¿Ya? Y ya, entonces ahí sería más apelativa que expresiva, ¿no, Miss? ¿En cuál? ¿En qué número? En la 11 en la 10 de la B, ¿En la B de la 10? La sí, 8. la que era para completar el elemento Ah, ya. con La la... 8, claro, es receptor apelativa, porque es la orden, ¿no? Lo que se está indicando. Ah, ya, 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 mi, gracias. Ok. Ok, chicos. Entonces nosotros nos encontramos la próxima semana, ya estamos sobre el tiempo. Repasen, por favor, repasen lo que hemos trabajado. ¿Bien? Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga.